Grabando. Okay. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Con mucho gusto y desde hace mucho tiempo que queríamos tener esta conversación desde AES, y este seminario ha sido organizado por AES Chile y AES Argentina. Y en nombre de la directiva de la asociación en Chile, les damos la más cordial bienvenida y esperamos que sea un diálogo fructífero. Estamos en un tiempo especial, con muchas rudezas, y queremos promover la conversación y los diálogos sobre el tema que nos convoca. Esto es el acceso a una vacuna contra el COVID en América Latina. A la AES le ha importado desde hace tiempo, tanto a la AES Chile, o a la AES latinoamericana, como a la AES de cada uno de los países, incluido el nuestro, las dinámicas, las tensiones y las dificultades también que se producen a partir de el desafío de contar con una vacuna. Por eso que hemos estimado necesario establecer este tipo de conversatorios, y ha sido Verónica Vargas, una de nuestras directoras, quien ha estado trabajando para coordinar este seminario. En esta ocasión vamos a dejar al doctor Arturo Schweiger de la Universidad de Salud de Argentina, que va a funcionar y a colaborar como moderador de esta sesión. Arturo es miembro de la comisión directiva de AES Argentina, encargado de Relaciones Internacionales, y también es socio fundador de la Asociación de Economía de la Salud Latinoamericana y del Caribe. Con esto quiero dejar con ustedes a este estupendo panel que va a moderar Arturo Schweiger, y desde la directiva estaremos aquí y con nuestros socios también colaborando y proponiendo también preguntas para la conversación. Bienvenidos todos. Bueno, muchísimas gracias por la posibilidad de moderar este panel a la AES de Chile, AES Latinoamérica y AES de Argentina. Para mí la verdad que es un verdadero honor, y agradezco también particularmente a Verónica Vargas, porque un poco reviendo, digamos, los contenidos del panel y de los participantes, el elevado nivel de cada uno de ellos, y además un tema súper innovador, en el sentido de que es un punto donde se une temas de economía de la salud con investigación súper aplicada y de punta, así que para mí es un honor estar aquí coordinando el panel. En principio, por cómo tenemos organizado el programa, estaría presentando Verónica Vargas, que tiene su doctorado en Heidelberg y que ha tenido toda una carrera, digamos, de investigación, pero a la vez de estar muy cerca de la realidad de los países donde estuvo trabajando para el BID, para el Banco Mundial, y en este momento en la Universidad Hurtado. Después, a continuación, va a presentar el doctor Mauricio Seidel-Schiffer, que es actualmente el presidente de MapScience y que ha tenido una larguísima y vasta experiencia en temas de biotecnologías y biosimilares, y está al frente de todo lo que es la producción de una nueva vacuna. Y por último, el doctor Gerardo Guillén, que también, digamos, presenta un súper destacado currículum con más de 200 trabajos y 51 patentes y cargos académicos en distintas universidades internacionales. Así que, desde la parte que a mí me toca, muy agradecido a los tres por participar de este potente panel, y confiamos de que la actividad sea provechosa, más allá de que estamos en una época del año difícil, donde todo el mundo está complicado, pero bueno, también contamos con la AES de Chile, que va a estar grabando esto y que después podremos usar en nuestras universidades, en nuestras actividades para difundirlo.
Así que muchísimas gracias a todos por participar y le solicito a Verónica Vargas si puede iniciar su presentación. Okay. Está muteada. Exacto. En Argentina decimos también estás muteado. Vero, estás muteada. Y ahora sí. Oye, muchas gracias, Arturo. Voy a iniciar inmediatamente, ya que estamos un poco atrasados, con mi presentación sobre el acceso a una vacuna en América Latina con la lámina 1. Voy a empezar describiendo el tipo de vacunas y luego entregaré un panorama global sobre la compra de vacunas anticipadas para luego describir la estrategia de los distintos países. Tengo que decir que las vacunas son una de las contribuciones más importantes que la medicina moderna ha entregado, transformando la salud pública. Las vacunas son extremadamente costo efectivas. Lámina 2. En solo 11 meses, desde que el virus, desde que se hizo público el genoma en enero hasta ahora, existen en este momento más de 40 vacunas que están que son candidatas y que están en la etapa de ensayos clínicos. De esas hay una aprobada, que es la de Pfizer. Hay 4 que tienen una aprobación limitada, que son las 3 vacunas chinas, CanSino, Sinopharm, Sinovac y también la vacuna rusa, y otras 3 que están en la etapa 3, y otras 7, disculpen, que están en la etapa 3. Entre ellas, la vacuna de AstraZeneca, y hay algunas otras, como por ejemplo Moderna, y también algunas de una empresa india. Esto significa que nos dirigimos hacia un mundo con múltiples vacunas, lo cual, por supuesto, no tiene precedentes en la historia. Distinguiremos, estamos en la lámina 2, distinguiremos 4 tipos de vacunas. La primera, ¿y por qué hacemos esta distinción? Porque las vacunas varían según su plataforma. Las vacunas que usan la misma plataforma fallan o funcionan por la misma razón, por lo que existe una cierta correlación estructural por plataforma. El primer grupo son las vacunas de virus atenuados o virus inactivados, tecnología de los años 50. Muchas vacunas que se utilizan hoy en día pertenecen a este grupo. Hay pocas vacunas candidatas en esta categoría. Hay 2 vacunas chinas en esta categoría, las de Sinovac y Sinopharm, y una de la compañía india Bharat. En el grupo 2 están las vacunas basadas en proteínas recombinantes, usan tecnología de finales de los 90 y principios de los 2000. Estas tienen un sólido historial. En esta categoría está Novavax y las 4 vacunas cubanas. También la vacuna de la compañía Sanofi. La tercera son las vacunas de los vectores. Un par de vacunas en uso en esta categoría, por ejemplo, la vacuna contra el ébola. En esta categoría está la vacuna de AstraZeneca, Johnson & Johnson, la vacuna rusa y también la vacuna china CanSino. Las últimas 2 con aprobación limitada. Y en la cuarta categoría son las vacunas genéticas, es la última generación. Pfizer es la primera vacuna de este tipo aprobada para uso humano. Es una nueva tecnología que hace fácil diseñar vacunas, pero como es nueva,
no tienen bien resuelto cómo escalar su producción. Tiene exigencias muy altas en la cadena de frío, necesita para mantenerse menos 70 grados y para su fabricación necesita más de 70, o sea, necesita plantas especiales. En cambio, en contraste, las vacunas tradicionales de virus inactivado o las vacunas basadas en proteínas pueden mantenerse en temperatura de refrigeración normales y cuentan con extensiva infraestructura para su fabricación. Lámina 3. Aquí tengo una lista de los actores más relevantes. Al centro está la Organización Mundial de la Salud, que estableció una plataforma llamada COVAX para facilitar el acceso a terapias y vacunas, reúne a los gobiernos y también a filántropos, está liderado por CEPI, la Coalición para la Innovación en Preparación para Epidemias, cuyo rol es apoyar el desarrollo de vacunas. Hasta ahora, de los cientos de proyectos que desarrollan vacunas a nivel mundial, ha apoyado 9, y de esos planea apoyar 3 hasta el final. Uno de los candidatos es AstraZeneca, y el doctor Segel Schiffer presentará a continuación. También dentro de las organizaciones está Gavi, que distribuye la vacuna a los países de bajos ingresos, sobre todo en África y en América Latina también. Luego tenemos el grupo de los países que desarrollan vacunas. No solamente existen estos en Europa y en Estados Unidos, en América Latina partieron como 10 proyectos de vacunas, y los únicos proyectos que han pasado a la etapa clínica son los 4 candidatos desarrollados en Cuba, de los que nos hablará más tarde el doctor Guillén. Otro de los importantes actores en esto son las compañías que fabrican vacunas. Estas no solamente se encuentran en Estados Unidos y en Europa, sino también India posee una enorme capacidad de producción, con Serum, la empresa de vacunas más grandes del mundo. También hay muchas plantas de producción en América Latina y hablaré de eso más adelante. Y finalmente tenemos a las agencias reguladoras que en esta ocasión van a tener un rol muy importante. Está la FDA de Estados Unidos, la institución reguladora europea, la China, Anvisa de Brasil, ANMAT de Argentina, el ICP de Chile, INVIMA de Colombia, SECMED de Cuba y COFEPRIS de México. Y finalmente también el Banco Mundial y el Banco Interamericano están poniendo a disposición de los países recursos financieros para comprar vacunas y medicamentos. Lámina 4. Como la mayoría de estas vacunas todavía están en ensayos clínicos, las compras se realizan con preacuerdos, con algo que se llama Advanced Market Commitment, que es un concepto desarrollado por Michael Kramer, un Nobel de Economía del año pasado, y que ha testeado el concepto por una década con esta institución que les acabo de mencionar, que se llama Gavi. Con ello se paga un porcentaje del dinero por adelantado a la empresa que está desarrollando la vacuna, a cambio de posibles dosis en el futuro, pero a riesgo. Si la vacuna no funciona, el dinero se pierde. Los países de mayores ingresos han logrado preacuerdos por cerca de 4.000 millones de dosis. Los de ingresos medios bajos, como India, alrededor de 2.000 millones. Y los países de ingresos medio alto, cerca de los 1.000 millones. Finalmente, COVAX ha logrado solamente acuerdos por 700 millones. Pero si sumamos las dosis de los países medios bajos con los medios altos y COVAX, estamos casi igualando al grupo de los ingresos altos, lo cual no está nada mal.
Lámina 5. Las empresas que han realizado más preacuerdos son, como vemos en este gráfico, AstraZeneca, Oxford, con cantidades casi iguales, con los países de altos ingresos en naranjo y con países de bajos ingresos en turquesa. Le sigue Novavax. Ambas vacunas están en etapa 3. Lámina 6. Verónica, ¿Aló? hay dificultad para ver el gráfico. Ahora. Lo tiene Alejandro. Ah, ok. Lámina 6. En la 6 sí se ve. La mayoría de los acuerdos para comprar vacunas ocurren bilateralmente en este momento entre las empresas y los países. Los acuerdos de COVAX son multilaterales, pero hasta ahora son minoritarios, como vimos en el otro gráfico. Para los acuerdos bilaterales, primero se necesita tener buenos ingresos, dinero. También ayuda mucho tener capacidad científica y biotecnológica para desarrollar vacunas y capacidades para hacer ensayos clínicos. Y también se requiere, ayuda mucho tener capacidad para producir vacunas. Lámina 7. Con el peso de la pandemia en las economías, los países tienen que evitar más que nunca gastar grandes sumas de dinero. De acuerdo a la información proporcionada por la prensa, hay vacunas que tienen un precio alrededor de un dígito, entre 4 a 5 dólares, y estos serían AstraZeneca y Novavax. Hay otras que van en los 2 dígitos, por ejemplo, Johnson & Johnson, que costaría aproximadamente 10 dólares, Pfizer, 20 dólares, Moderna, 30 dólares, y Sinovac, Sinopharm, estaría entre los 10 y 20 dólares, por lo menos esos son los precios que tiene China. Lámina 8. Algunos países han diseñado otra manera de acceder a la vacuna, que es a través de llevar a cabo ensayos clínicos en sus países. En este momento existen 28 ensayos clínicos en 8 países, la mayoría para la fase 3. La fase 3 se realiza luego de probar que la vacuna es segura y que levanta anticuerpos y que estos matan al virus. Pero en la 3 ahora tienen que probar su efectividad. Brasil tiene la exposición más extensa y variada a los candidatos vacunales con 7 ensayos clínicos, seguido de México con 6, Chile 4, Perú 4, Cuba que tiene 4 sus propias vacunas, y Colombia y Panamá con un ensayo cada uno. Johnson & Johnson es la empresa que realiza el mayor número de ensayos clínicos en 6 países. Por otro lado, las empresas chinas están llevando a cabo, o pronto a comenzar, 8 ensayos clínicos en 5 países en América Latina. Lámina 9. Existe una capacidad de producir vacunas importantes en América Latina, cercana a 1.300 millones de dosis, donde Brasil representa alrededor del 40% de la capacidad regional. Argentina, 1/3, y Cuba y México alrededor del 15% cada uno. A diferencia de la fabricación de medicamentos sintéticos existen en vacunas distintas plataformas y estas no sirven para fabricar todas las vacunas. En América Latina existen capacidades para fabricar todo tipo de vacunas, excepto las vacunas genéticas de última generación. Construir estas plantas necesitan hasta 3 o 4 años. Por lo tanto, las vacunas genéticas, las Pfizer y Moderna, probablemente no podrán escalar su producción en este ciclo.
aunque seguro están tratando de resolver el problema. Pero eso les puede tomar un poco de tiempo. Lámina 10. 8 empresas están planeando fabricar en América Latina. AstraZeneca, que va a fabricar en Argentina, va a producir en Argentina y va a dosificar y terminar el producto en México. También planea producir en Brasil. Sanofi, que tiene una planta en México. Y las empresas chinas están firmando acuerdos de fabricación y de transferencia tecnológica con varias plantas en Brasil y México. Existen, por ejemplo, convenios de Sinovac con el Instituto de Butantan, ¿ya? Además, la vacuna china CanSino ha firmado acuerdos con México. Cuba se reserva su capacidad de fabricación para sus propias vacunas. Lámina 10. COVAX, esta institución que organizó la OMS, está tratando de organizar la compra multilateral. El objetivo es lograr 2.000 millones de dosis antes de que termine el 2021 y vacunar al 20% de la población de los países. Eso significa vacunar a los grupos de alto riesgo. COVAX negociará en representación de los países acuerdos de compra anticipada. Sin embargo, como ya les mostré anteriormente, solamente ha logrado 700 millones. COVAX está esperando que Estados Unidos, que ha estado ausente, se sume y que la administración de Biden participa y contribuya con financiamiento para poder así escalar y aumentar el número de dosis y el acceso a las vacunas. La mitad de las dosis irían para países de ingresos bajos, que en América Latina serían como 10 países, países que no tienen capacidad de producción, que son de bajos ingresos y que están fuera de los acuerdos bilaterales. La otra mitad iría para países que se autofinancian, como Chile, Argentina. Para eso hay un acuerdo especial a través de la OPS, en que están participando alrededor de 30 países, y este acuerdo está administrado por el Fondo Rotario de la OPS y con apoyo financiero del Banco Interamericano. Ustedes se preguntarán, ¿cuándo tendremos vacuna en el Cono Sur? Varias vacunas tienen aprobación limitada y otras están en la etapa 3, con los cuales los países tienen preacuerdos bilaterales o a través de la OPS. Estas vacunas probablemente lograrán aprobación pronto, y si es así, algunas de ellas estarán disponibles en el primer trimestre del próximo año para las poblaciones de alto riesgo, o sea, para el personal de salud y para las personas que trabajan presencialmente. La OPS ha declarado que probablemente tendrá vacunas disponibles el segundo trimestre del próximo año. Para el resto de la población, eso todavía es incierto y depende mucho de si las vacunas que tienen y que se pueden escalar y para las cuales existen infraestructura disponible, estén disponibles. Entonces sería muy interesante saber qué nos dice el doctor Guillén, por ejemplo, sobre las vacunas que ellos están desarrollando. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, por la presentación. Muy, muy clara. Bueno, y ahora seguiríamos con la presentación de Mauricio Tegelschiffer, ya que las preguntas, dijimos, las vamos a poner todas al final, en los últimos 15 minutos. Mauricio, por favor. Estás sin sonido, estás muteado por ahora.
Buenas tardes, muchas gracias por darme esta oportunidad de contar un poquito lo que nosotros hacemos. Y voy a empezar, dado el escaso tiempo, directamente para contar, digamos, qué es una vacuna, aunque la doctora lo explicó bastante bien, solo voy a hacer un poco más del lado biológico. La primera vez que se tuvo en cuenta el concepto de una vacuna fue a fines del siglo XVIII, donde un científico británico observó que las ordeñadoras de vacas no se infectaban de viruela. En particular, desarrollaban como una pequeña enfermedad que les hacía como unas llagas, unas pústulas en las manos, pero algo muy leve. Y luego no se infectaban de viruela. Y lo que hizo fue tomar un poco de líquido de estas llagas y se le inyectó a un niño, a un adolescente, y luego lo inyectó con viruela. Y efectivamente este chico se protegió. Entonces, esta sustancia que no se sabía muy bien lo que era, ahora sabemos que es un virus que venía de las vacas, sirvió para proteger a la gente de contagiarse la viruela. Y por eso se llaman vacunas, porque vienen de las vacas. Y lo que hace una vacuna es actuar sobre uno de los sistemas, los animales, las personas, como animales tenemos distintos sistemas de defensa, pero uno en particular que es la inmunidad. Cuando uno es invadido por un microorganismo, sea una bacteria, sea un virus, que lo ataca, el cuerpo se defiende de distintas maneras. Uno es con el sistema inmune. ¿Qué es lo que hace el sistema inmune? Reconoce lo desconocido. Es decir, se da cuenta que hay algo que yo antes no tenía que está moviéndose adentro de mi organismo y desarrolla anticuerpos contra esto. No voy a entrar en detalles, son unas moléculas y también células, pero en particular los anticuerpos, que atacan en particular a este organismo patógeno que es un virus o una bacteria. En el caso del coronavirus es un virus. Pero ¿qué pasa? Hay una lucha. El coronavirus se replica muy rápido dentro de las células y mi organismo lo va reconociendo y lo va atacando. En algunos casos gana el sistema inmune. Es la gente que se cura rápido, que tiene muy pocos efectos secundarios, pero en algunos casos empieza a ganar el coronavirus, que es la gente que tiene que pasa una enfermedad más delicada y finalmente hay casos en que directamente la gente se muere. Entonces ahí definitivamente gana el organismo patogénico. Entonces, pero lo que sí se descubrió, y esto sirve para el coronavirus, pero sirve para muchísimas, prácticamente todas las enfermedades que son de origen infeccioso, es que yo quedo protegido para un segundo ataque. Si yo me salvé y pasé la enfermedad, quedo protegido por estos anticuerpos que ya reconocen al segundo virus, a la segunda vez que el virus me quiere atacar. Entonces, como para evitar esta posibilidad de que gane el virus, es que se practica la vacunación, que como dijo la doctora, es uno de los principales sistemas que tiene la medicina para proteger a la gente. ¿Y qué es una vacuna? Es una especie de engaño, es una mímica. A mí, cuando me vacunan, le hacen creer a mi cuerpo que está siendo infectado, en este caso por el coronavirus. Con las distintas estrategias que explicó la doctora, con distintos mecanismos, yo puedo hacerle creer a mi cuerpo que a mí entró el coronavirus. Pero sin que entre el coronavirus, porque si entra el coronavirus vivo, estoy infectado. Entonces, cuando yo creo que me entra un coronavirus, mis células desarrollan, mi cuerpo desarrolla inmunidad, desarrolla anticuerpos contra este coronavirus. Y así, cuando el verdadero coronavirus me quiere infectar, yo ya estoy protegido sin necesidad de correr el riesgo de
enfermarme. Esa es la idea de vacunar, hacerle creer al cuerpo que ha sido infectado por el organismo contra el cual uno quiere vacunar. Entonces, pero hay que tener en cuenta que una vacuna se le provee a organismos, a individuos sanos, a diferencia de los medicamentos que se le da a gente enferma. La vacuna se le da a personas sanas. Por lo tanto, tiene que cumplir dos cosas obligadamente una vacuna: ser inocua y ser efectiva, ser eficaz. Es decir, que no produzca efectos secundarios muy importantes, no quiere decir que no produzca ninguno, y que proteja. El porcentaje de protección depende de la vacuna, depende un poco también del organismo contra el cual me quiero defender, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto? Por pruebas clínicas. Aparte de hacer el desarrollo científico de la vacuna, como dijo la doctora, distintas estrategias, luego todas en el campo se tienen que probar con una prueba clínica. Entonces, esta prueba clínica tiene que demostrar estas dos cosas: que la vacuna es segura, es decir, que es inocua, y que es eficaz, es decir, que es activa, es protectiva. ¿Sí? Se hace estadística, y esto lleva un tiempo, y ahora estamos en una pandemia, es decir, que se está yendo todo lo rápido que se puede, porque también hay gente que dice, no, se están haciendo las cosas a las apuradas. No, se están haciendo las cosas rápido, no a tontas y a locas, ¿no? Entonces, ¿cuándo nos vamos a vacunar? ¿Qué tiene que cumplirse para que nos vacunemos? Tienen que ocurrir dos cosas independientes, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por un lado, se tiene que aprobar la vacuna. ¿Cómo? De esta manera, habiendo demostrado a través de pruebas clínicas ser inocua y ser eficaz. Y por otro lado, y totalmente independiente, es que haya disponibilidad de vacunas. Es decir, que una vacuna disponible, si no la tengo aprobada, no me sirve. Pero tener la aprobación y no tener disponibilidad de vacunas, tampoco me sirve. Entonces, tienen que ocurrir estos dos eventos independientes: que la vacuna haya sido aprobada por las pruebas clínicas que demostraron que es inocua y eficaz, y que yo tener en mi país disponibilidad de vacunas. En nuestro caso, esta disponibilidad de vacunas, la empresa AstraZeneca, que es la que nos ha elegido para producir las vacunas en Argentina y luego envasarlas en México, tiene una estrategia global que es, en cada subcontinente o en cada región, elige socios. Y estos socios son los que fabrican la vacuna. No la produce AstraZeneca para todo el mundo. Entonces, de esta manera, logra que en Asia, en Europa, en América del Norte, en Brasil, en el resto de Sudamérica, tener socios independientes que produzcan la vacuna. Estas vacunas se producen en células. Es una tecnología complicada, pero hay algunos países que la tienen. De hecho, nosotros fabricamos hasta ahora anticuerpos monoclonales que se fabrican dentro de células, y esa tecnología la conocemos y tenemos los aparatos necesarios para producir esta vacuna. Y otras cosas que tiene que cumplirse para que la vacuna pueda tener acceso al resto de la población, ¿cuáles son? Una se habló, la doctora habló, que es que sea accesible económicamente. En este caso, AstraZeneca eligió un valor del orden de $4. Por lo tanto, por vacuna es relativamente accesible. Pero también tiene que poder transportarse y producirse y transportarse. Producirse, ya les comenté que se había elegido la metodología de producir regionalmente. En nuestro caso, la vacuna que vamos a producir nosotros y va a envasar México, el laboratorio Liomón, va a ser para toda Hispanoamérica, con excepción de
algunos casos, como el caso de Cuba, porque ellos son capaces de producir su propia vacuna. Pero toda Latinoamérica tiene garantizada vacuna a través de esta metodología, ¿sí? Y finalmente, otro elemento que es muy importante, en particular para países con un nivel de desarrollo limitado, es el transporte y el almacenamiento. Hay vacunas que se tienen que conservar a menos 80 grados, lo cual es un problema grave. Hay vacunas que se tienen que conservar a menos 20 grados, lo cual es un problema. Hay otras vacunas que se conservan en heladera, que es mucho más sencilla, entre otras la vacuna de AstraZeneca se conserva en heladera. Lo cual simplifica tenerlas en un hospital o lo que fuere, y no tener que tener aparatos especiales como un freezer de menos 80. Y finalmente, nosotros tuvimos la suerte de ser elegidos por AstraZeneca para producir en Argentina, como les decía recién, porque teníamos una larga tradición de trabajar en productos biológicos y una gran experiencia de trabajar en células de mamífero, que es lo que se tiene que utilizar para producir la vacuna de AstraZeneca. Hay otras tecnologías. Entonces, esencialmente, y para resumir, finalmente les quiero mostrar un videíto, si es posible, de lo que nosotros nos propusimos, pues también teníamos que llegar a tiempo. Era fundamental llegar a tiempo. Nosotros hicimos un acuerdo hace prácticamente 3 meses con AstraZeneca y dijimos que nosotros en diciembre tenemos que empezar nuestro primer lote, lo cual fue una maratón, honestamente, porque había que comprar desde América Latina, desde Argentina en particular, una serie de instrumentos, aparatos, materias primas, poner a punto sistemas de producción, etcétera, etcétera, que se logró hacer, y ahora un poquitito el video les va a contar esto. Pero esencialmente lo que hay que tener es vacunas seguras y eficaces, idealmente baratas y con acceso a toda la población, por lo tanto, idealmente con simpleza para ser transportadas y guardadas. Eso es lo que tenemos que aspirar. Como dijo la doctora, yo creo que para el primer semestre del año que viene va a ser una realidad la vacunación masiva, al principio al personal de salud y luego a las personas con más alto riesgo y luego el resto de la población, y probablemente, y si tenemos un poco de suerte, el segundo semestre del año que viene volvamos a ser personas parecidas a las que fuimos antes de la pandemia esta. Si tienen 2 minutos, me gustaría que vieran el videíto que hicimos en el laboratorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Alejandro. ¿Vemos el video, Alejandro, o seguimos? No tenemos... Ya, denme un segundito para poder colocarlo. Bien. A ver, yo lo puedo instalar a Alejandro. Video. ¿Pueden ver el video ahí? Sí. ¿Tiene sonido? Tiene música, pero no es grave. Ah, bueno. Ya. Okay. Mauricio, esto va mostrando cómo se va armando la planta. Cómo se armaba la planta, y abajo están los días que fueron pasando. Hay pero los días, cómo fuimos asimilando las distintas cosas, las distintas técnicas, los distintos equipos. Tuvimos que importar el banco de células, el banco de virus, maquinarias,
escribir documentos, ponernos de acuerdo con AstraZeneca en miles de cosas. Todo eso se fue haciendo en esos aproximadamente 90 días. Ahora quedamos congelados en los 55. El amigo Murphy. Ahí sigue. Ahí arrancó. Estas son las células. Se acondicionó lugares para poner freezers. Estos son freezers de -80 que un laboratorio puede tener. Acá se crecen las células. Esto es una foto de las células. Esa es la curva de crecimiento de las células. Estos son distintos equipos. Este es el lugar donde se guardan. Paralelamente tuvo que escribirse mucha documentación, se configuraron computadoras especialmente para el proceso, con una seguridad especial. Se realizaron muchas entrevistas de trabajo y se contrató mucho personal, eso me olvidé de comentarlo. Bien. Se compraron 163 equipos. Se pusieron a punto las técnicas de control de calidad, porque no es solo la vacuna, sino que hay que controlarla. Claro. Y finalmente iniciamos la campaña de vacunación, de fabricación de la vacuna hace unos 10 días. Acá estamos con la gente de AstraZeneca que nos visitó para la inauguración de la producción. Excelente. Bueno. Muchas gracias. Bueno, súper interesante y realista el video, así que bueno, muchísimas gracias por compartirlo, Mauricio. Muy bien, vamos guardando un poco las preguntas para el final. Ahora le vamos a pedir al doctor Gerardo Guillén, desde La Habana, Cuba. Sí, si se puede desmutear, desilenciar. ¿Me escucha? Sí, ahí le escuchamos, doctor Gerardo Guillén. ¿Cómo está usted? Bueno, encantado de participar aquí con ustedes y poder compartir nuestros resultados de intervenciones que han tenido hasta ahora. Yo voy a compartir con ustedes la estrategia cubana en el desarrollo de los candidatos vacunales. Nosotros, como ya explicó Verónica, estamos trabajando en vacunas por subunidades, es decir, vacunas recombinantes obtenidas por ingeniería genética en células de mamíferos y en levadura. Hemos trabajado en bacterias, en Escherichia coli, en células de mamíferos y en levadura. Y finalmente los candidatos vacunales que están ya en estudio clínico son en levaduras, en el caso de los del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, que les voy a explicar, y en células de mamíferos, en CHO, los del Instituto Finlay, que se conocen por Soberana, que es el nombre de los estudios clínicos, Soberana 002. Todos son candidatos vacunales de subunidades. Y la estrategia es utilizar la siguiente diapositiva, por favor. La estrategia que estamos siguiendo es utilizar la región de unión al receptor, es lo que se conoce como RBD, el Receptor Binding Domain, la región de unión al receptor, que es donde a la región que van dirigidos los principales anticuerpos neutralizantes, es decir, los anticuerpos que son capaces de neutralizar el virus y proteger contra la infección. Nosotros también utilizamos el antígeno de la nucleocápsida del virus de la hepatitis B, que es lo que ven representado aquí a la izquierda,
que es una virus-like particle, es decir, una partícula semejante a virus que se produce en bacterias, en Escherichia coli, que es parte de una vacuna que ya tenemos en uso en Cuba, pero por las propiedades que les voy a describir, lo seleccionamos como un componente de nuestro candidato vacunal. Entonces, la siguiente. Estas vacunas por subunidades tienen la desventaja que tienen un desarrollo más lento, por eso Cuba ha entrado más tarde en iniciar sus estudios clínicos, pero tienen la ventaja fundamentalmente de ser vacunas muy seguras, con prácticamente sin reacciones adversas en lo absoluto, y tienen la ventaja de una mayor flexibilidad a la hora de poder diseñar estrategias vacunales, es decir, se pueden poner múltiples dosis, se pueden poner diferentes rutas de administración, se pueden hacer combinaciones de esquemas vacunales, y de esto les voy a explicar. Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, nosotros estamos desarrollando 2 candidatos vacunales, uno para administración por la ruta nasal y otro para administración por la vía intramuscular inyectado. La ruta nasal tiene la ventaja de que puede estimular una respuesta inmunológica tanto a nivel de mucosa, que en este caso es la ruta de infección, y por tanto tenemos la esperanza, la ambición de que esta vacuna proteja también contra el estado de portador, incluso de portador asintomático, y que por tanto evite la transmisión de la enfermedad, que es muy importante, ya que impide la colonización, la infección del virus en las mucosas nasales, que es la ruta de que se administran por vía sistémica, por inyección, le es más difícil lograr una respuesta a nivel de mucosa que proteja contra el estado de portador asintomático y por tanto contra la transmisión del virus. Aquí nosotros tenemos, como les decía, un candidato que se administra por la vía nasal, y tenemos otro candidato que se administra por la vía intramuscular. El que se administra por la vía nasal, perseguimos que respuesta por vía sistémica, y el candidato intramuscular, bueno, fundamentalmente respuesta sistémica. En los estudios clínicos también tenemos combinaciones de estos candidatos. Esto lo voy a explicar al final. Entonces, la siguiente diapositiva. El componente que usamos para la inmunización por vía nasal, pues también es parte de una vacuna que ya existía, por lo tanto es un producto que ya tenemos en producción. Desde el año 2015 se registró en Cuba esta vacuna que ven en pantalla, que es la primera vacuna terapéutica contra una enfermedad infecciosa crónica, es decir, es una vacuna terapéutica contra la hepatitis B crónica, y esta es una vacuna que se administra por vía nasal y por vía sistémica simultáneamente. Una spray nasal y una inyección sistémica. Está formada por 2 partículas semejantes a virus, lo que ven en la microscopía electrónica que se muestra acá, que es el de la izquierda, la microscopía electrónica de la izquierda, la partícula de 22 nanómetros, es el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B producido en levadura, Pichia pastori, que es el que está en la vacuna profiláctica cubana, y es el mismo antígeno que se usa en todas las vacunas profilácticas contra la hepatitis B. Como ven, es una partícula. Y el de la derecha es el antígeno de la nucleocápsida del virus de la hepatitis B, que es un componente nuestro, patentado por nosotros, y que junto se producen bacterias en Escherichia coli, y junto, como ven ahí, los dos mezclados,
conforman esta vacuna para la hepatitis B crónica. Nosotros de aquí tomamos solo el componente de la derecha, es decir, el componente de la nucleocápsida del virus de la hepatitis B, y como ven, tiene una alta densidad. Ven como el núcleo de esta partícula es oscuro, es negro. Esto quiere decir que esta partícula está cargada, tiene más de un 20% en su composición de RNA. Entonces, la siguiente diapositiva. Este RNA que ven ahí amplificado simula lo que es el RNA viral, que es lo que ven aquí a la derecha. Este es el coronavirus, que en su núcleo también tiene un núcleo, y en el núcleo del coronavirus se encuentra el RNA viral. Bueno, el RNA es uno de los componentes principales de los virus, que es reconocido por el sistema inmune innato, que es el que desarrolla la primera respuesta cuando somos infectados por un virus, por un patógeno, y este RNA es el que tiene la capacidad de estimular al sistema inmune innato, que son los genes o las proteínas, las citoquinas, activadas por el interferón. Son patrones repetitivos los que se reconocen, en este caso el RNA viral. Entonces, esta partícula tiene la capacidad de estimular al sistema inmune como si fuera un virus el que está entrando al organismo. Y es capaz de potenciar entonces la respuesta tanto a nivel de mucosa como sistémica contra los antígenos específicos del virus, o en este caso los antígenos del virus que se encuentran en la vacuna, que es la RBD, la región de unión al receptor. La siguiente. En la siguiente diapositiva, lo que vemos son los resultados del uso de este antígeno para estimular la respuesta inmune innata en una vacuna para estimulación de la respuesta inmune innata que a partir de la epidemia de COVID nosotros desarrollamos aquí en Cuba y está en estudios clínicos. Y demostramos que utilizando estos antígenos tanto por vía nasal como sublingual, se estimula solo a los 4 días de administración de la vacuna por la ruta nasal y por la ruta sublingual, se estimulan los receptores TOL, Toll-like receptor 3, 7 y 8, que son los receptores que se estimulan por el RNA viral igualmente y que desencadenan toda la activación de la respuesta inmune innata y la respuesta inmune celular a nivel sistémico. Esto es lo que ven aquí en la derecha, la estimulación de estos genes, y en la siguiente diapositiva, lo que vemos en la siguiente diapositiva es, parece que no está saliendo en pantalla, pero en esta diapositiva, la siguiente, lo que se debía ver, la siguiente, lamentablemente no se ve, lo que se debía ver en esta diapositiva son simplemente las barras que demuestran que hay una estimulación con significación estadística de estos 3 receptores TOL. Esto es la evidencia de que este antígeno que estamos usando de la nucleocápsida de hepatitis B es capaz de potenciar la respuesta inmune y es un excelente adyuvante por vía nasal, ya que las limitaciones que tiene la vía nasal es que prácticamente no hay adyuvantes que puedan estimular la respuesta inmune por la vía nasal. Se usan toxoides de bacterias que tienen la desventaja de que son neurotóxicos y por tanto tienen complicación su uso en humanos. Nosotros contamos con esta plataforma de partículas semejantes a virus que son excelentes inmunopotenciadores y ayudantes de la respuesta inmune por vía nasal. Por eso es que desarrollamos uno de nuestros candidatos por la ruta nasal. Entonces, lo que vemos acá, creo que se saltó ahí 2 diapositivas, es decir, pon dos diapositivas anteriores, si pueden ir hacia atrás.
Sí. Que parece que no se ven, ¿no? Bueno, lo que les mostraba en Doctor, esta... disculpe, Sí, ¿me permite compartir yo pantalla? Tal vez podemos ver su diapositiva desde esta pantalla. Ujú. sí. Ahí se puede ver. Ahí. Esa es la que le estaba explicando, que lo que muestran estos gráficos de barra es que hay, después del tratamiento, solo aquí mostramos 8 días, esto ocurre a los 4 días y a los 8 días, de administración nasal diaria y sublingual de la vacuna. El caso nasal es al día primero y el 7º día, en el caso sublingual es diaria, con la administración de estas partículas semejantes a virus, estas partículas recombinantes, pues hay una estimulación significativa, como ven ahí, ven la P muy inferior a 0,05, es decir, ven la estimulación significativa de los 3 receptores TOR. En la siguiente diapositiva, la siguiente, en la siguiente diapositiva, lo que les mostramos es la composición de este primer candidato vacunal. No logran poner la siguiente diapositiva. La composición del candidato vacunal específico contra el COVID, contra el virus SARS-CoV-2, que tiene 2 componentes. Aquí está, tiene 2 componentes, este es el candidato vacunal CIGB 669, que está en estudios clínicos en este momento y que es para administración por la vía nasal, un spray nasal. Y está compuesto por esta partícula que hemos venido explicando, del antígeno de la nucleocápsida del virus de la hepatitis B, y por la región de unión al receptor del virus, la RBD, que en este caso la producimos en levadura, en Pichia pastori. Es decir, son estos 2 componentes. La siguiente. Aquí ven la representación del spray nasal con el cual se administra esta vacuna. Estamos evaluando en estudio clínico con esta vacuna 4 brazos diferentes. Es decir, un brazo que es 3 dosis nada más que por vía nasal y otros brazos que son una dosis primero inyectada con el otro candidato vacunal y 2 dosis posteriores por vía nasal. Y un brazo tiene un esquema corto que es 0, 14 y 28 días, es decir, cada 2 semanas se administran las 3 dosis vacunales, y el otro es un brazo que es 0, 21, 42, es decir, cada 3 semanas se administran los 2 candidatos vacunales. La siguiente. En la siguiente lámina vemos el otro candidato vacunal, que es el CIGB66, que tiene solo la proteína RBD, en este caso usando como adyuvante alúmina, un adyuvante ampliamente conocido, el más usado en el mundo para la vía intramuscular, y es el que en el esquema que le llamamos MANVISA, el estudio clínico MANVISA, que es el que tiene los 4 brazos que le explicaba, se administra primero la primera dosis con este candidato vacunal y las otras con el candidato vacunal por vía nasal. Y tenemos otro estudio clínico que es la siguiente. Tenemos otro estudio clínico, aquí es la administración por vía intramuscular, que estimula fundamentalmente respuesta sistémica de anticuerpos neutralizantes contra el virus, también respuesta celular, pero lo principal es la respuesta de anticuerpos. La siguiente. Y la siguiente muestra los estudios clínicos, el MANVISA, que es el que está a la izquierda, que es el que le explicaba, que combina los 2 candidatos vacunales, y el ACDADA, que es el que está
a la derecha está desarrollándose en Santiago de Cuba, el otro es en la ciudad de La Habana. Abdala está en Santiago de Cuba y es solo el candidato 6GB 66, que es por vía intramuscular. Son esquemas igualmente de 3 dosis de vacuna y también un esquema corto de cada 14 días y un esquema más distanciado. Y en estos esquemas se medirá seroconversión de anticuerpos, inhibición de capacidad de inhibición al receptor por parte de estos anticuerpos y neutralización del virus. Y también se evaluará en un grupo representativo respuesta celular. Se evaluará respuesta IgA, respuesta IgM y respuesta IgG sistémico, y también por vía nasal en el caso del candidato vacunal, que se empleará por vía nasal. Y bueno, ya la siguiente, los candidatos vacunales del Instituto Finlay ya deben tener resultados antes de terminar este año, y los del 6GB, los primeros resultados estarán a inicio del año próximo. Entonces, muchas gracias y pueden después formular las preguntas que consideren. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Gerardo Guillén. Bueno, tenemos algunas preguntas, me parece, a ver en el chat. En principio, agradecerle a todos los panelistas, a Verónica Vargas, al doctor Mauricio Seigel-Schiffer y al doctor Gerardo Guillén. La verdad que es muy emocionante estar acá moderando este panel y estar en este momento, en este punto bisagra, donde, como dijo el doctor Mauricio Seigel-Schiffer, el próximo semestre va a ocurrir todo. Todo va a ocurrir allí. Así que este es el momento de las preguntas. Creo que había una pregunta de Verónica Vargas. ¿Querés decirla, Verónica? Bueno, yo quería saber, doctor Guillén, cuáles son los tiempos, cuándo esperan tener resultados, cuándo están pensando pasar a la fase 3 y si están pensando hacer ensayos clínicos fuera de Cuba. Nosotros hemos tenido un acompañamiento de la autoridad regulatoria cubana, lo que nos ha permitido avanzar con rapidez. También en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología se producen antígenos recombinantes desde hace más de 30 años. Hay una amplia experiencia, por lo tanto estas plataformas tecnológicas y las capacidades productivas están certificadas. Y como explicaba al principio de mi presentación, son candidatos vacunales por naturaleza muy seguros. Y esto ha permitido una aprobación rápida de los estudios clínicos y fuimos, en la medida que establecíamos los procesos de escalado productivo, haciendo los estudios toxicológicos y los estudios preclínicos en animales que nos permitieron ir avanzando. Es una característica de esta etapa COVID, que en vez de hacer etapas secuenciales, se hacen las etapas en paralelo. Entonces, en dependencia de los resultados, para responder a su pregunta, lograremos tener permiso de la autoridad regulatoria para avanzar en etapa hacia la fase 3 o lograremos incluso un estudio clínico, una autorización condicionada de uso de la vacuna. Porque como la seguridad de estas vacunas recombinantes es muy alta, si tenemos resultados en los estudios clínicos que se están haciendo ahora, que son estudios clínicos fase 1, 2, van a llegar a incluir varios cientos de voluntarios cuando estén en su fase 2, pues, y los resultados son buenos, por supuesto, pues pudiéramos aspirar a un estudio, a un registro condicionado, pero esto está por ver, depende de los resultados. Y como usted preguntaba,
bueno, tenemos interés, estamos en contacto con algunas contrapartes para hacer estudios clínicos en el extranjero y también promovemos hacer estudios clínicos como booster o dosis de refuerzo de otros candidatos vacunales, puesto que se publicaban ya en Internet los primeros resultados de la misma vacuna de AstraZeneca, donde se estaba hablando, por ejemplo, de un 30% de protección contra la infección asintomática en general, un 60% más de protección contra la infección sintomática. La limitación que tienen estos candidatos vacunales basados en vectores virus es que se desarrollan anticuerpos contra el propio vector, lo que no permite poner múltiples dosis de la vacuna. Es decir, si la vacuna tiene la protección que inducen es de corta duración en el tiempo, es más difícil poner otras dosis de la vacuna si hay anticuerpos contra el vector. También estamos viendo que hay un hallazgo científico que es que cuando se administraron dosis menores de vacuna en la primera inmunización, pues la respuesta es superior, llega hasta el 90%. Y esto se puede deber a que se desarrollan menos anticuerpos contra el vector y por eso cuando se pone la segunda dosis se logra una mayor inmunogenicidad. Es algo que está todavía por demostrar fehacientemente, pero es un hallazgo que ya tuvo esta vacuna. Bueno, una de las posibilidades de la vacuna esta recombinante es que puede usarse como booster, ya que no influyen los anticuerpos contra el vector y puede mejorar la respuesta contra los asintomáticos, puede mejorar la respuesta contra la transmisión y puede extender la respuesta en el tiempo. Y lo ideal sería que esto se lograra, por ejemplo, con el candidato nasal, que es simplemente un spray nasal, muy fácil de aplicar sin ninguna reacción adversa, ¿no? Entonces, estos son parte o son ejemplos de los estudios clínicos que pudiéramos proponer en el extranjero y estamos abiertos a este tipo de estudios. Bien. Tenemos una pregunta de Carlos Aranda, que felicita por la presentación y pregunta a los panelistas si el RNA puede generar ADN por medio de una transcriptasa inversa. No sé si Mauricio o... Yo puedo responder eso. A ver, como posible, es posible. El tema es si es probable. Las probabilidades de que esto ocurra son bajísimas. Precisamente lo que tienen las vacunas de ARN en particular es que se usa ARN porque es muy poco estable, entonces tiene una duración muy limitada. Y me imagino que la pregunta surge de la posibilidad de que esta transcripción reversa luego ese ADN se incorpore al genoma que se menciona en algunos grupos. Me parece que esa es una posibilidad remotísima, y es mucho más riesgoso la infección viral que la vacuna. Es el que tenemos que tenerlo muy claro y transmitirlo muy claramente a aquellos que estamos en el ambiente de salud, ¿no? Entiendo que la pregunta venía en esa dirección. Como les decía, las posibilidades son remotísimas, y si esto ocurriese por azar en un individuo, como se van a vacunar miles de millones, después la posibilidad de que este ADN también por azar se incorpore al genoma de esta persona, también es remotísima. Y finalmente, si esto ocurriese, desconozco si pudiese ser algo que lo pudiese perjudicar, ¿no? Ok, muchas gracias. Siguiendo con las preguntas que tenemos en el chat, había una pregunta con respecto para el doctor Guillén.
Los estudios no tienen grupo de control y cuál sería el costo y las condiciones de distribución de la vacuna por vía nasal. Bueno, es difícil hablar del costo, porque esto, bueno, no es mi tarea, pero depende siempre de negociaciones, de la cantidad de dosis que se compran, depende de las condiciones de los acuerdos que se hagan. Cuba también tiene una vocación solidaria también que practica ampliamente con muchos países necesitados que también se conoce. Es decir, esto varía, depende de quién sea el interesado, cuáles sean los acuerdos que se llegue con la parte cubana. También pudieran ser acuerdos de transferencias de tecnología, como tenemos con otros productos, o pueden ser acuerdos de transferencia de etapas, por ejemplo, donde nosotros suministramos los principios activos y la otra parte tiene capacidades, por ejemplo, de envase o de formulación y envase, y esto disminuye los costos. Es decir, nosotros estamos abiertos a muchos tipos de acuerdos diferentes. Perdón, Esto ahí es relacionado con esa pregunta hay otra pregunta también de Ethel Terreno que consulta sobre si Cuba tiene posibilidades de escalar la producción de la vacuna como para exportarla y cuáles son los requerimientos para su mantenimiento. Debe ser si se requiere una heladera, condiciones de frío en particular. ¿Cómo tienen pensado eso? Esta vacuna se conserva entre 4 y 8 grados, es decir, es la temperatura usual para la mayor parte de las vacunas. Además, tanto la RBD, la región de unión al receptor, que es una proteína que tiene 4 puentes disulfuros, es decir, una proteína de una estructura muy sólida, y la partícula esta viral que se usa en el caso por vía nasal, la partícula semejante a virus, son muy estables, por lo que esta es una vacuna que tiene ventajas en cuanto a su estabilidad. Está por estudiar qué tiempo puede esta vacuna durar, por ejemplo, a 37 grados o incluso a 45 grados. Nosotros con estas partículas del antígeno de hepatitis B tenemos demostrado que resisten perfectamente una semana a 45 grados, un mes a 37 grados, aunque se recomienda mantener entre 4 y 8 grados. Son ventajas de estas vacunas, la estabilidad que tienen. Pero en específico con esta vacuna tendríamos que todavía demostrar, esos estudios están en curso en este momento, los estudios de estabilidad, pero debe ser una vacuna estable y la que está demostrada ahora es la estabilidad a 4-8 grados, que así es como está recomendado mantener la vacuna. Perfecto, muchas gracias. Para ambos panelistas, Blanca Velasco de AS de Chile pregunta cuáles serían las recomendaciones de ustedes ante los efectos indeseados que generan temor en la población. ¿Cuál sería la mejor comunicación de riesgo por parte de las autoridades? Mauricio. Sí, para mí la mejor recomendación es que nosotros nos vacunamos desde que nacemos de 80.000 vacunas y nunca nos preocupamos, ni nuestros padres se preocuparon cuando nos la dieron. Yo siempre cuento que hace 4 o 5 años me tuve que ir a India, era obligatorio darse la vacuna contra la fiebre amarilla, y yo soy biólogo. Ni me fijé con qué estaba constituida, ni me fijé cuál era el origen, me la di. Es decir, que este temor a esta vacuna en particular no tiene ninguna justificación, es una vacuna más. Nos hemos dado 2.000 vacunas, nos vamos a dar una vacuna más. Entonces, y los efectos secundarios van a ser los efectos secundarios que da cualquier vacuna y que depende mucho de las personas. Hay gente, por ejemplo, que se da la vacuna contra la gripe y desarrolla fiebre,
está cansada, le duelen las articulaciones. Yo me doy la vacuna contra la gripe y prácticamente no me doy cuenta, pero eso es individual, ¿no? Entonces, efectivamente, hay gente que va a hacer efectos secundarios, va a desarrollar temperatura, va a estar cansada, eso le va a durar un día y medio. Ahora, el coronavirus mata en su enfermedad aguda, en su enfermedad a largo plazo se desconocen los efectos. Es decir, ya hay estudios que demuestran que podría afectar músculo cardíaco, que podría afectar otras cosas que desconocemos, incluso temas de memoria, el olfato ya lo sabemos. Es decir, que lo que hay que transmitir es que estamos todos muy asustados con el coronavirus y que la vacuna va a venir para liberarnos de esta pandemia. Esencialmente, si una persona, si dos personas, fíjense que en 40.000 de cada estudio clínico hubo un caso, 2 casos de un efecto secundario delicado. Bueno, puede haber mucho más grave, es el virus contra el cual nos vamos a proteger. Me parece que ese es el mensaje que hay que dar y tener tranquilidad de que las vacunas van a ser igual de seguras que las 200.000 vacunas que ya nos hemos dado. Yo ya no me acuerdo cuántas vacunas me di, y sigo vivo y sin ningún problema. Muchas gracias. El doctor Gerardo Guillén quiere ampliar sobre este tema. Bueno, realmente en las vacunas hay algunas que han tenido que ser, no han sido aprobadas o han sido retiradas de sus registros farmacéuticos por las reacciones adversas. Pero hoy en día en todo el mundo las regulaciones que están aprobadas en todos los países para la aprobación de vacunas realmente son muy rigurosas. Y en esta etapa COVID, estas regulaciones no se han violado. Es decir, se han hecho etapas en paralelo, como yo explicaba, pero no se han evadido las regulaciones que hay. Y hay estudios clínicos ya en el mundo con estas vacunas de adenovirus, incluso la de AstraZeneca tiene la ventaja de que usa como adenovirus un adenovirus de chimpancé, está más alejado del humano. Por lo tanto, a diferencia de la de Janssen y de la vacuna china y de la vacuna rusa que usan adenovirus humanos, tiene menos posibilidades de desarrollar, de que ya las personas previamente tengan anticuerpos contra el vector, puesto que en el mundo ya hay el adenovirus es un virus común, un virus respiratorio común, y muchas personas tienen anticuerpos contra los vectores adenovirales que hacen que las vacunas de adenovirus no funcionen. Aquí la vacuna de AstraZeneca tiene la ventaja de que usa un adenovirus más alejado, porque es un adenovirus de chimpancé. Y por ese lado tiene ventaja. Después es cierto que estas vacunas tienen un poco más de reacciones adversas que las que tienen, por ejemplo, las vacunas recombinantes, que prácticamente no tienen reacciones adversas. Pero las reacciones adversas que tienen no son reacciones adversas severas y mucho menos graves. Son reacciones adversas que no requieren hospitalización. En un 30% de los voluntarios puede ser febrícula, puede ser dolor en el sitio de la inyección, algunos manifiestan dolor de cabeza, pero son reacciones, por ejemplo, inferiores a las que ocurre con la vacuna contra la toferina, que son reacciones un poco más fuertes, sin llegar a ser tampoco graves. Es decir, en general, la seguridad de las vacunas está ampliamente reconocida. Hay algunos grupos en Europa, en Estados Unidos, que son grupos antivacunas que se han dedicado a crear fobia contra las vacunas sin sustento científico y a relacionar las vacunas con algunas enfermedades neurodegenerativas como el autismo. Pero la OMS
ha hecho estudios rigurosos donde ha demostrado que esto no tiene fundamentación científica y realmente se ha avalado ampliamente la seguridad de las vacunas. Y como les decía, hoy en día en el mundo existen estándares regulatorios muy altos que tienen que cumplir todas las vacunas, tanto en etapas de evaluación en animales como después en humanos, para finalmente llegar a ser registrada. Y esto se aplica también para las vacunas COVID. En Cuba nosotros tenemos la suerte de que el sistema de salud es gratuito, las personas tienen mucha confianza en el sistema de salud y nuestro problema es al revés, que cuando nosotros obtenemos una vacuna, tenemos que garantizar que se la pueda poner toda la población, porque la población lo que empieza es a reclamar vacunarse. Si es para niños, empiezan a reclamar vacunar a sus hijos, y si es para adultos, bueno, vacunarse todo el mundo. Por lo tanto, por suerte nosotros no tenemos ese problema, existe mucha confianza en el sistema de salud, en las autoridades regulatorias. Pero es cierto que existen estos grupos antivacunas en Europa, en Estados Unidos, que han llevado a que en algunos lugares la vacunación no es obligatoria, sino que es voluntaria, y esto ya es otro problema ético que hay que discutir, ¿no? Porque está la ética de los derechos individuales, pero está la ética de los derechos de la sociedad. Es decir, las autoridades de salud tienen la responsabilidad de proteger a la sociedad, y para que haya la llamada inmunidad de rebaño hay que lograr una vacunación de 1% amplio de la población. Si no, no se logra. Muy bien. Muchas gracias. Teníamos una pregunta desde la audiencia, el doctor Carlos Aranda, ¿puede ser? Si puede poner la pantalla para hacer la pregunta. Hola. Hola, Carlos. Yo Sí. hice la pregunta y fue respondida ya. Ah. Fue la primera bueno. pregunta que se hizo sobre la posibilidad de que hubiera una reversión del ARN en producción sobre el ADN. Eso fue Perfecto. respondido y se me dijo que era una posibilidad muy remota. Esa es la opinión del experto, muy remota. Pero yo creo que puede ser algo muy serio, aunque sea remota. Dejo plantear la pregunta porque es una duda que me parece válida. ¿Cuán remota es la posibilidad de que eso ocurra? No lo sabemos. Y al decir que es remota, ¿con qué fundamento se puede decir que es muy remoto? Porque no lo sabemos. Esa pregunta me parecía interesante sobre ese tipo de vacunas que son de tipo RNA. Ya fue respondida, así que gracias por repreguntar. Ok. Si me permite... Mira, Gerardo quiere responder, ¿sí? Si me permite responder. Bueno, primero, estos vectores tienen mutados, tienen eliminados las regiones responsables de la patogénesis. Es decir, que esto se elimina. Pero además, entre los estudios que exigen las autoridades regulatorias, están precisamente estudios de recombinación y afectación al DNA que implican a nivel de laboratorio hacer infinidad de pases de estos vectores virales para demostrar que en cultivos de células esto no ocurre. Es decir, son parte de los estudios regulatorios que se exigen para poder autorizar los estudios clínicos y para poder finalmente registrar una vacuna. Y después, bueno, tenemos la ventaja de que en la medida que pasa el tiempo y que más personas se vacunan, bueno, pues ya tenemos evidencias en población que ya disminuyen estos riesgos. Es decir, ya son decenas de miles las personas que han sido vacunados con estas vacunas. No sé, incluso en China, porque en China ya han vacunado a más de 1 millón de personas. En Rusia también está ya autorizada la vacunación, comenzó recientemente amplia en la población. Es decir, que ya son millones o cientos de miles de personas solo en estudios clínicos
ya hay más de 100.000, quizás de 200.000 personas vacunados con estas vacunas de adenovirus. Y entonces ya estos son elementos que se van acumulando que disminuyen significativamente el riesgo. Y como explicaba el doctor Mauricio, bueno, hay lo que se llama el riesgo-beneficio. Es muy inferior el riesgo de una reacción de este tipo con la vacuna que el riesgo que se tiene con el coronavirus, que es un retrovirus. Y por lo tanto el riesgo de que esto ocurra con el coronavirus, con la infección natural, es muy superior al riesgo que puede ocurrir con la vacuna. Y esto es lo que se llama riesgo-beneficio, que en los análisis farmacoeconómicos es una de las cosas que se tiene en cuenta para la introducción de las vacunas. Perdón, y un comentario más, para los que temen que este ARN se pueda convertir en un ADN e integrarse al genoma, yo les quiero decir que así como el doctor aclara que se estudia en la vacuna que esto no ocurre, ocurre muy remotamente, en el caso del coronavirus ocurre en forma permanente. Es decir, que cuando un coronavirus entra en una célula humana, produce ADN, del cual luego produce su ARN. Entonces, la posibilidad de que un infectado incorpore, si bien no es un virus de incorporación, un ADN exógeno extraño, es mucho más alta en una infección de coronavirus que en una vacuna. Entonces, de vuelta, porque también veo otra acá, digamos, es mi opinión, por supuesto, y es rebatible. Yo personalmente le tengo muchísimo más temor al coronavirus que a las vacunas para protegerme de él. Y esa me parece que es un mensaje que yo quiero transmitir. Bien, muchas gracias, Mauricio. Teníamos una pregunta para Verónica, de parte de Blanca Velasco, sobre las negociaciones de Advanced Market Commitment, que se incluyen en las regulaciones y normativas. Y después, bueno, yo quería hacer una pregunta para completar un poco. Ya, en realidad quizás Mauricio nos puede contar un poco mejor cómo ha funcionado eso, porque ellos han tenido mucha suerte y el grupo mexicano Carlos Slim ha financiado parte de la producción de la vacuna que corre en caso de que la vacuna no funcione, siempre está el riesgo de que esto no funcione. Como ellos ya están produciendo, eso entiendo, Mauricio, que ustedes ya están produciendo, en caso que no se apruebe, eso tendrá que tirarse, digamos, ya, y esa parte de la producción la está financiando Carlos Slim. Eso explica, ilustra claramente cómo funciona esto del Market Advance Commitment, estos compromisos especiales donde se corre el riesgo de perder el dinero. Entonces, en este caso, ellos pudieron encontrar a alguien que está corriendo ese riesgo, ¿no es cierto? Sí, yo lo entiendo que es como una preinversión, ¿no? Sí, y funciona o no funciona, digamos. Sí, pero por eso preguntaba si Mauricio puede contestarnos sobre si hay condiciones regulatorias o normativas para estos contratos previos. Regulatorias, entiendo que no. A ver, perdón, lo único que quiero decir es que el contrato lo ha hecho AstraZeneca. Nosotros somos una especie de socio productivo, no estamos muy en ese tema. Es decir, la vacuna, digamos, se tiene que producir a riesgo, porque como muy bien dice Verónica, las vacunas se producen antes de ser aprobadas, porque si esperamos a que sean aprobadas para empezar a vacunar, tendríamos que esperar a vacunar en el 2022,
todas las vacunas se producen a riesgo, las de AstraZeneca en particular, entonces, si bien AstraZeneca y mAbxience mismo ha hecho, digamos, inversiones de riesgo y ha coinvertido en el riesgo, no se podían fabricar decenas o centenas de millones de dosis a riesgo. Entonces se buscó sociedades de beneficencia, fundaciones, estados incluso, porque hay estados que han comprado también a riesgo. No es, por ejemplo, el caso de Argentina. Argentina no estaba en condiciones de comprar a riesgo, entonces se requirieron otro tipo de financiamientos para mitigar el riesgo de producir con vacunas que no han sido aprobadas aún. Bien, muchísimas gracias. Medio, bueno, por lo que aparece en el chat, no tenemos muchas más preguntas. Por ahí yo me quería aprovechar del rol de moderador y preguntarle a Mauricio y a Germán Guillén, ¿cómo estiman ellos que viene el próximo semestre? Es decir, cómo la famosa fecha de cuándo la población va a estar relativamente vacunada en Latinoamérica. Si eso va a ser el primer trimestre, si va a ser el segundo, si va a ser fin de año, porque, bueno, en el caso de Mauricio también hay otras vacunas que se están desarrollando por parte del grupo, y en el caso de Cuba, bueno, hay otras 2 o 3 vacunas también en desarrollo. Entonces, ¿cómo alguna sensación, alguna idea de cómo ven ustedes que se va a ir dando todo el proceso el primer semestre o todo el año que viene? Por ahí, Mauricio, si vos... Sí, mi perspectiva, la voy a decir rápida, mi perspectiva optimista es que se empiece a vacunar tal vez en enero, y como se planteó acá, se va a vacunar primero un poco más limitadamente a la población de más riesgo, que son médicos, camilleros, enfermeros, etcétera, etcétera, y luego a la gente más expuesta, a la gente mayor, a la gente que tiene problemas coronarios, problemas pulmonares. Todo esto va a colaborar, aunque no se vacune toda la población todavía, a limitar la circulación del virus, ¿no? Y entonces me parece que en el segundo semestre del año que viene se va a terminar de vacunar masivamente, pero ya en un ambiente un poco más, de menos pandemia, digamos, tal vez de control. Más acotado, exacto. No sé si Germán querés ampliar. Gerardo. Sí. Gerardo, perdón. Sí, lo que quería explicar, ya hay algunos artículos e informaciones que hay en internet circulando. En el primer semestre del año próximo todavía no vamos a ver el efecto de las vacunas. Es decir, comenzarán las campañas de vacunación y hasta el segundo semestre no tendríamos una masa de personas vacunadas para que se pudiera tener un impacto en la disminución de la epidemia. Es decir, todavía hay que cuidarse, hay que mantener las medidas de aislamiento, de protección, porque las vacunas van a empezar a introducirse por grupos de riesgo poco a poco. Para completar el esquema de inmunización se necesita un tiempo también, es decir, para tener una masa crítica que se ha estimado en al menos un 60% de la población con vacunas de alta eficacia, de más de 90%, para poder empezar a tener la inmunidad de rebaño. Esto no se va a lograr de inmediato. Por lo tanto, como decía Mauricio, todas las empresas están produciendo vacunas por anticipado para poderlas introducir rápidamente, pero por mucho que se acelere, abarcar una masa grande de la población va a llevar un tiempo y desarrollar la respuesta inmune también. Por lo tanto, todavía los pronósticos que se están haciendo no se espera un impacto de las vacunas en el primer semestre. Esto vendrá a ocurrir ya a partir del segundo semestre del año próximo. Bien, muchísimas gracias, porque eso es para un poco moderar el optimismo que tenemos en varios de nuestros países, que se viene el verano y todo el mundo
alegremente festeja como si ya estuviéramos. Quería comentarles solo un tema, un título, de un virólogo de Australia que decía: para estar más seguros y mantener a salvo a quienes nos rodean, es importante usar más capas de protección o queso suizo. El virólogo esto lo denominaba el modelo del queso suizo. Tratar de estar protegidos nosotros y toda nuestra gente cercana. Bueno, les quiero agradecer muchísimo a todos, a las de Chile, a las de Argentina, a Verónica, a Mauricio y a Gerardo, la colaboración y todo este tema que para mí es un tema súper de punta y que va a ser histórico y vamos a tratar de difundirlo. Agradecerle a los alumnos y a los colegas de Argentina que se han conectado. Ahí está Ariel Goldman, Analía Sesta, gente de Mar del Plata. Y pasarles entonces a Blanca Velasco el cierre de la actividad. Muchísimas gracias a todos. Bueno, felicitaciones, muchas gracias a todos y a todas por, por el darse el tiempo también en esta época de fin de año, que sabemos que es intensa, pero también por los contenidos que ustedes nos están compartiendo e indicando también por dónde tenemos que orientarnos todos. En economía de la salud esto es un tema bastante esencial y que va a tomar seguramente el próximo año un cariz distinto en el sentido de qué negociaciones se van a hacer, qué poblaciones se van a cubrir, etcétera, ¿no? Que tal vez van más allá de los cuidados tradicionales que la salud tiene, sino que más bien hasta dónde alcanza, todo el tema logístico. En realidad hay muchos temas que se superponen, ¿no? Es un problema de alta complejidad también, y como dice Verónica, también la vacuna es una de las soluciones más costo efectivas que ha tenido el mundo, y como decía Mauricio, estamos, digamos, esta es una vacuna que ha generado mucha duda, y hemos tenido todo este periodo de pandemia para analizar mucho dato, y todo el mundo está preguntándose 20.000 cosas que antes no ocurrían, nos vacunábamos y ya. Entonces, por eso que también para nosotros es importante la comunicación de riesgo, que a veces en nuestro país ha estado un poco al déficit y causa problemas. Por lo tanto, importante, digamos, dar el ejemplo también, ¿no? Con lo que decimos, como lo decimos. Así que, bueno, muchas gracias a todos y a todas, al doctor Guillén, a Mauricio Schiffer, Arturo por su moderación y sus aportes, Verónica, que ha trabajado en este tiempo, así que muchas gracias a todos y a todas. Y a los colegas de AES que están, y los amigos. Gracias, estaremos en contacto, doctor Guillén, Mauricio. Subiremos la grabación al sitio web. Gracias por la invitación. ¿No? El sitio web de AES Chile lo vamos a subir también, para que lo puedan compartir o revisar. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Un placer haber compartido. Gracias. Ok. Hasta luego. Luego.